La ingeniera Soledad Núñez fue egresada en la Universidad Nacional de Asunción, máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Fue ministra de Vivienda y Hábitat del Paraguay del 2014 al 2018. Lideró la creación e implementación del Comité Nacional del Hábitat, impulsó y concretó la redacción de la primera Política Nacional de Vivienda y Hábitat de Paraguay. Fue conocida en el 2017 por el Foro Económico Mundial como joven líder global e incluida en la lista de la nueva generación de intelectuales públicos de Latinoamérica por la revista Global de Americans. Le damos un fuerte y caluroso aplauso de forma virtual a la ingeniera y le agradecemos por su presencia el día de hoy. Les recordamos a todos y cada uno de ustedes si por favor pueden mantener sus micrófonos apagados. Y nada más, recibirle a la ingeniera y desde ya muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, también a todos los que están presentes. No sé si estamos solamente mujeres acá conectadas o hay hombres también que nos están acompañando, pero la verdad que muchas gracias por la invitación. Estoy mirando así rápidamente la lista y parece que el poder femenino está acá esta noche concentrado en esta presentación. Les quiero pedir que también para ir conociéndonos, pero sin demorarnos mucho tiempo, por favor, escriban en el chat de dónde están viendo esta presentación, que me cuenten si quienes están estudiando ingeniería, quienes ya son ingenieras, quienes están estudiando ingeniería, o si están estudiando otro tipo de carrera, que también, por favor, interactúen ahí, escriban en el chat que voy a ir leyendo para que podamos también conocernos un poquito más. Gracias de nuevo, Erika, por la invitación. Voy a tratar de que la presentación sea relativamente breve para que podamos tener un espacio para conversar y que puedan hacerme todas las preguntas que se les ocurran y que podamos también hablar con mayor detalle en otras cosas. Entonces, muchas gracias, ingeniera. No, por favor, gracias a ustedes. Entonces, habiendo dicho esto, voy a compartir mi pantalla. Vos, por favor, avísame si es que se ve. Se ve perfectamente. Ahí, genial. Es una presentación bastante corta, pero quiero compartir con ustedes mis reflexiones personales como mujer que decidió seguir la carrera de ingeniería en un país, en un mundo donde todavía los estereotipos tratan de decirnos que las mujeres tenemos que mantenernos alejadas de la ciencia, alejadas de la ingeniería. Voy a poder contarles un poco también mi trayectoria en ese sentido. Pero primero quiero partir con una pregunta un poco más general acerca de cuál creen ustedes que es hoy en día el rol de la mujer en nuestra sociedad, y que también, si es que miramos para atrás y repensamos un poco en la historia, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que fuimos viendo en este proceso evolutivo de alguna manera del rol que va cumpliendo la mujer en nuestra sociedad. Y es cierto que ciertos patrones culturales fueron cambiando. Es cierto que en los últimos años la inclusión de la mujer en la economía y en el mundo en general ha ido en aumento en búsqueda también de una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a posiciones de liderazgo, oportunidades que existen en nuestra sociedad. Y hay datos súper crudos e interesantes que hablan de cómo el hecho de la inclusión de la mujer, sobre todo en América Latina, en nuestro continente, en la economía, fue sinónimo de más desarrollo en todos los países. Se estima que si aumentara la participación femenina en la fuerza de trabajo de nuestros países, el Producto Interno Bruto de América Latina podría aumentar en un 14%, lo que equivaldría a agregar 1.1 billones de dólares a nuestra economía. ¿Por qué pongo esto? Porque a veces cuando nosotros nos enfrentamos como nosotros o nosotras nos enfrentamos a esta pregunta, ¿verdad?, de cuál es el rol de la mujer en nuestra sociedad, tendemos muchas veces a responder asociando el rol que tenemos que jugar a lo que los estereotipos de alguna manera en nuestro subconsciente o de manera directa nos están diciendo. A mí me pasaba mucho cuando era chica, como me gustaba dibujar y me gustaba construir, también construir y construir, yo siempre estaba
en mi casa desarmando las cosas, volviendo a armarlas, mis tías y mi familia, todos me decían que yo iba a ser arquitecta. A nadie se le cruzaba por la cabeza que yo iba a ser ingeniera, ¿verdad? ¿Por qué? Probablemente porque ellos estaban respondiendo o estaban actuando, o sea, los patrones que tenían instalados de que naturalmente las mujeres son arquitectas, las mujeres no somos tanto ingenieras, ¿verdad? Después, en la medida que fui avanzando también en mis estudios en el colegio, ya les voy a contar más adelante cómo fue que me decidí seguir ingeniería versus lo que todo el mundo me decía a mi alrededor, que era que yo iba a ser arquitecta de alguna manera, ¿verdad? Entonces, bueno, más mujeres, más desarrollo. Esta es una acción que es real, que de hecho está comprobada como en las últimas décadas en nuestra región, la inclusión de las mujeres en la economía está asociada directamente con, por ejemplo, la velocidad de reducción de la pobreza en muchos de nuestros países, está asociada a muchos otros dinamismos a nivel social que son súper interesantes, ¿verdad? Entonces, de nuevo, volviendo a la pregunta de cuál es el rol de nosotras como mujeres, naturalmente no podemos renegar de nuestra condición de poder ser madres y de cómo esto ha marcado, sobre todo en la historia, casi que la única tarea que las mujeres podíamos estar abocadas a, ¿verdad? La administración de una empresa llamada Hogar también, que fue un proceso que fuimos viviendo las mujeres, incluso de cómo valorizar el trabajo que se hace en el hogar y cómo debatir acerca de las responsabilidades compartidas también con los hombres, que esto no está asociado solamente a las mujeres. Y un debate interno profundo, animo a decir hasta filosófico e ideológico, que todavía está muy presente, no solamente en nuestra sociedad, sino que en otros países del mundo. Entonces, la verdad es que las mujeres no tenemos un solo rol, cumplimos múltiples roles y deberíamos tener acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones que los hombres. Pero ¿por qué les conté como este preámbulo así rápido? Porque quiero realmente concluir en que el primer rol que tenemos como mujeres en nuestra sociedad es justamente ser mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque en países donde de alguna manera el machismo todavía está muy arraigado, donde todavía de manera inconsciente el mundo masculino domina la manera en la cual se debe de hacer las cosas, nos pasa a muchas mujeres que sentimos que para progresar o para avanzar tenemos que renunciar a ser mujer y pretender parecernos lo máximo posible a los hombres, de tal manera ir ocupando, ganando terreno, ya sea en el liderazgo de nuestros espacios, ya sea en el sector privado, en la sociedad civil, en el mundo público, en la política, en el espacio donde nos toca desarrollarnos como profesionales y donde nos toca desarrollarnos personalmente, ¿verdad? Les habrá pasado más de una vez, y esto yo lo conversaba la otra vez con las mujeres en una charla de la inclusión de la mujer en el ámbito de toma de decisión, de que parecería que si estamos en una sala llena de hombres, para que se nos escuche tenemos que hablar más fuerte, ¿verdad? O sea, como que tener un rol más similar al de una imagen masculina que al simple hecho de ser mujer, ¿verdad? O a veces la sensibilidad, que es mucho propia, es una característica que está asociada a ciertos... que está asociada, digamos, al propio hecho de ser mujer, si bien es cierto que no podemos categorizar y decir las mujeres son de esta manera y los hombres son de esta forma, ¿verdad? Tenemos ciertas diferencias, ciertas tendencias hacia o características que las cuales tenemos por el simple hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser hombre. Entonces a veces renegamos de eso, ¿verdad? Del parecer un poco más sensibles porque asociamos a esa característica de debilidad. Yo creo que es muy importante tener esto presente siempre en el debate de cuál es el rol que tenemos nosotras como mujeres en nuestra sociedad, es justamente ser mujer y no tratar de proyectar algo que no somos, no tratar de renegar de nuestra propia naturaleza, independientemente en el mundo en el que nos estamos desarrollando, con fuerza en el sentido de no sentirnos menos por nuestra condición de ser mujer. Y por ahí, me decía Erika, me encantaría que puedas compartir con las mujeres por qué decidiste seguir ingeniería. Ya les conté la parte
digamos, la historia de mi infancia, donde, bueno, a mí siempre me gustaron mucho las matemáticas, la física, siempre estaba armando cosas, por ende, mi mamá, mi papá, ellos pensaban que yo iba a seguir arquitectura, y en los últimos años del colegio, recuerdo que me topo con una tapa de un diario de circulación nacional que decía que Paraguay era el país más trabajado en kilómetros de rutas asfaltadas. Y yo tenía 17 años y me acuerdo que sentí como un llamado a hacer algo al respecto, ¿verdad? Entonces pensé que iba a ser ingeniera vial, no ingeniera de construcciones civiles como terminé siendo. Pero lo importante es la motivación que de alguna manera movió a seguir la ingeniería civil en este primer momento. Entonces me apunto al cursillo, ingreso a la Facultad de Ingeniería Nacional, mi promoción 8 mujeres y 100 hombres. Fue la primera realidad que me había chocado de alguna manera, porque yo desconocía de que había pocas ingenieras mujeres. Me topé con eso a los 17, 18 años cuando me tocó ingresar a la facultad. Y ahí fue transitar una realidad en la universidad donde uno se sentía parte de una minoría, ¿verdad? Y no con tono, digamos, de querer victimizarse, realmente éramos menos las mujeres que estábamos siguiendo ingeniería en la facultad, y esto nos colocaba muchas veces en situaciones desventajosas, como por ejemplo un par de clases, y yo recuerdo una con un profesor en último año que él todos los días, todas las clases que teníamos, hacía un comentario del tipo que las mujeres teníamos que estar lavando platos en la cocina o teníamos que estar lavando ropa, y que la carrera de ingeniería no estaba hecha para las mujeres, ¿verdad? Chistes van, chistes vienen, pero era un tema súper sostenido que hizo con intervención de algunas profesoras que eran ingenieras. Nosotros no podíamos evitar que este profesor tenga ese tipo de actitudes. Recuerdo que más de una vez alguna compañera ha salido en lágrimas por los comentarios que este profesor hacía de manera reiterativa. Y a ello quiero dejarles como la primera lección en ese sentido, para que no solamente por nuestra condición de mujer, sino que en la vida nosotros siempre nos vamos a poner a encontrar a nuestro camino que van a pretender decirnos que nosotras no estamos capacitadas para hacer algo. Este caso me pasó a mí en la facultad de la unidad, y lejos de tomar eso como algo que afecte mi sueño, mi anhelo, o de escuchar, tomar comentarios como un impulso para demostrar de que en ese caso en particular hombres y mujeres estamos igualmente capacitados para poder estudiar. Y me animo a decir que ese profesor fue una de las razones por las cuales también me esforcé el triple. Terminé pasándome con 5 visitados, también recibiéndome como mejor alumna en mi promoción, porque yo sentía como que tenía responsabilidad de poder demostrar o ser testimonio de que el hecho de ser mujer no significaba absolutamente nada cuando hablamos en relación a si uno pudiera no tener las capacidades para llevar adelante una carrera decente, promover el cambio que uno quiere en su sector, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón por la cual seguí ingeniería. Acá algunos datos duros, que solamente el 11% de la educación terciaria en América Latina lo hacen en campos de STEM, ¿verdad? Ingeniería, básicamente matemáticas, ciencias. Esto sigue siendo una realidad que tiene que cuestionarnos, sobre todo para que identifiquemos cuáles son las razones que están impidiendo que cada vez seamos más mujeres que nos acercamos a las carreras que paradójicamente son de las carreras que son mejor pagadas en el mercado. Si hablamos que hay unas mujeres que están participando de los campos del STEM, probablemente esto significa que también son mujeres las que están accediendo a puestos que reciben mejor remuneración en nuestros mercados. Y
o cuáles son esas barreras, yo creo que no tenemos que subestimar el poder que estereotipos que de manera inconsciente guían nuestro accionar o son los que definen los patrones culturales en nuestra sociedad. Esto que yo les hablaba, ¿verdad? De cómo asociamos, si a una mujer le gusta construir, asociamos automáticamente a que esa mujer va a ser arquitecta y no ingeniera. Tenemos un hombre que asociamos de que va a ser ingeniería y no arquitectura, ¿verdad? Y esos estereotipos son muy fuertes y a veces somos las mismas mujeres que reforzamos estos estereotipos de la sociedad. Acá les traía un ejemplo que había visto en una página que creo que era del BID o de Naciones Unidas, no recuerdo, ¿verdad? Donde reflexionaba también sobre la participación de las mujeres en las áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y esto era un tuit a modo de ilustración simplemente de una mujer que tuiteó lo siguiente, ¿verdad? Dice: en las pruebas de matemáticas tenía tantos nervios que usaba la calculadora hasta para las dudas. No soy perfecta, soy guapa. O sea, cómo contrastaba en esas dos características, como decir, yo no sé sumar, bueno, pero soy guapa, y automáticamente esto de manera inconsciente está reforzando como ciertos estereotipos también asociados a que si uno es más entonces no puede saber técnicas, etc. Entonces, esto a mí me parece un comentario que realmente refuerza totalmente el concepto de que las mujeres no pueden ser buenas en matemáticas, básicamente, ¿verdad? Y que uno tiene que ser perfecta para poder saber matemática u otra cosa. Entonces, o sea, tener participación en la ciencia y en la tecnología es exclusivamente cuestión de capacidad, de dedicación y no de género. Cuando digo y no de género es que nada tiene que ver que seamos mujeres o seamos hombres para validar el hecho de que tenemos mayor capacidad o tenemos mejor creatividad o tenemos mayor talento para poder participaciones de la ciencia, la tecnología o la ingeniería, ¿verdad? Y eso es muy importante tener presente. Yo quería también, más allá de hablarles de los desafíos, digamos, de ser mujer en un que todavía es fundamentalmente machista, con la dificultad de que estos micromachismos hoy en día son menos explícitos, ¿verdad? Antes eran mucho más claros, entonces era fácil luchar contra esas barreras. Hoy en día los desafíos que tenemos las mujeres son desafíos que están mucho más invisibles, son más sutiles, entonces mucho más trabajamos todos, hombres y mujeres, para derribar esas barreras que existen, para que las mujeres ocupemos más espacios, ya sea en las áreas de participación, los espacios de decisión, que todavía sigue siendo un desafío en Paraguay. Entonces, por un lado, yo les comentaba que bueno, yo desde muy temprana me desenvolví en este mundo que es naturalmente más masculino por el hecho de seguir la carrera de ingeniería civil como ustedes están también estudiando ingeniería o están pronto a estudiar ingeniería. Después me tocó trabajar en el mundo público. Bueno, en el mundo público también la participación de las mujeres es todavía limitada. Y además tengo como hay un par de anécdotas que me había pasado también en mi primer trabajo, en el segundo trabajo como ingeniera, donde recuerdo que bueno, siempre en muchas ocasiones toca ser a mí la única mujer en una sala llena de hombres. Y en estas ocasiones, que yo estaba sentada con mi jefe, estábamos en reunión con otros ingenieros que habían venido desde el mundo, me acuerdo, y estábamos hablando sobre un proyecto de ingeniería, y en una de esas, uno de los señores que está ahí dice, y también el jefe le dice, pero ingeniero, por favor, dígale a su secretaria que tome nota, ¿no? Yo estaba sentada al lado del ingeniero, claramente yo era la única mujer de la sala, entonces esta persona automáticamente asoció y pensó que la secretaria de la sala era yo y que el resto eran todos ingenieros, ¿verdad? Y la verdad que mi jefe tuvo una actitud muy importante, por eso yo hablo siempre de que el desafío de poder, o esta tarea de poder eliminar estos micromachismos que existen, es tarea de hombres y de mujeres, ¿verdad? Los hombres tienen que notar también estas actitudes que coexisten con nosotros en nuestras realidades.
fue mi jefe el que agarró, miró al ingeniero y dijo, no, ya es la ingeniera Soledad y está a cargo de tal dependencia, agarró su bolígrafo y dijo, yo voy a tomar nota, ¿verdad? Entonces, y él se puso a tomar nota de la... Y para mí fue como un ejemplo bastante interesante, que él de manera sutil le hizo saber a esta persona que se había equivocado y que esta persona lo único que hizo fue responder a sus esquemas mentales y sus estereotipos que tenía en la cabeza, asumiendo que porque yo era la única mujer de la sala, entonces yo era la secretaria y no podía ser genial. Entonces les voy a hablar también de los desafíos de ser mujer en el sector público, ¿verdad? Para mí entrar al sector público fue un desafío enorme. Yo nunca había proyectado mi carrera profesional en el sector público, probablemente como muchos jóvenes en su momento, estando en la universidad, yo veía con mucho como recelo el sector público, lo veía como un espacio muy difícil de cambiar, asociaba también a muchos prejuicios que tenían que ver con la corrupción, con la mediocridad, etcétera. Y entonces en la mañana la oportunidad de asumir una cartera de Estado súper sensible para el Paraguay y transformarme a muy corta edad en la ministra de Vivienda, más allá de todas las personas que me recomendaron que no lo haga. Al final yo sentía que valía la pena intentar cambiar las cosas, jugarme por un sueño, por un ideal, tratar de que las cosas mejoren y hacer que esa institución funcione y se mueva para adelante. Y hasta ahora recuerdo la primera entrevista que tuve con un periodista cuando estaba yendo camino a la institución ese primer día de trabajo. Tantas preguntas un momento. Me dice, pero ministra, usted va a tener que tener mucho cuidado porque usted es como una ovejita blanca, la van a comer viva a todos, ¿no? ¿Y por qué para mí esa frase para mí fue demasiado significativa en el sentido de que a mí me hizo a muy temprano, en etapas muy tempranas del proceso, entender que yo iba a tener que enfrentarme a los estereotipos que estaban instalados, todos los que percibí, lo que iban a percibir en mi trabajo, por eso lo hecho de ser mujer. Lo que pasaba era que a la ecuación de ser mujer y de ser joven, automáticamente nosotros asociamos debilidad, ¿verdad? Entonces este periodista me veía a mí como una ovejita blanca, buenita, casi tonta, si uno quiere decirlo, simplemente yo era joven y mujer, ¿verdad? Y probablemente yo iba a tener el coraje y la determinación de poder hacer frente a los cambios que la institución necesitaba, que no iba a tener la fuerza para poder enfrentar los esquemas corruptos de mala fe que están instalados en la función pública. Yo recuerdo que con mucha valentía le respondí algo, iba a tener que observar trabajar o algo así, es como que yo reaccioné también desde lo más dentro, porque eso que él me estaba diciendo a mí, probablemente te diría ningún ministro. Entonces se imaginan a un periodista llamando a un hombre que acaba de asumir como ministro y diciéndole, pero señor ministro, usted que es una ovejita blanca y lo van a comer vivo los hombres. No, claramente esa frase tenía con el hecho de que yo era mujer, ¿verdad? Y eso también en ese momento me indignó, pero al tiempo me hizo entender de que los desafíos iban a estar más allá de la operación y los desafíos propios del día a día. Tiene que ver con también cómo transmitir un mensaje que rompe estos estereotipos que estaban al lado del subconsciente de la ciudadanía y de la prensa y de todos los actores de alguna manera. Bueno, y la pregunta, ¿necesitamos más mujeres en el sector público? Sí. Así como necesitamos más mujeres que sean ingenieras, también necesitamos más mujeres en el sector público. Y esto que yo les puse acá son los resultados de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que analizó en Brasil y también en Bolivia, creo, que básicamente en aquellas regiones del país donde aumentó la participación femenina en las juntas municipales o en el gobierno, en los espacios de toma de decisión, automáticamente se vio que las mujeres tuvieron una inversión social 4 veces superior en salud, educación, protección social, infraestructura básica como alcantarillados y acueductos. Si comparaban aquellas regiones o aquellos departamentos, aquellas ciudades que tenían mayor participación
por las mujeres, que había mayor participación política de los hombres, veían que los hombres, sin embargo, veían mucho más atractiva una inversión que no sea en gastos, una inversión que vaya a las carreteras, a rutas, a inversiones productivas, seguridad y servicios. Parecía tan obvio de esto, ¿verdad? Pero cuando vemos las cifras en Brasil, que en los estados donde más mujeres ocuparon, sea en el sector público, en el sector político, se redujo la mortalidad neonatal, o aumentó la inversión en primera infancia, o se redujo la desnutrición en niños, vamos a ver de que eso parecería que es tan obvio pensar que las mujeres van a naturalmente poner un foco en estos temas por nuestra condición, que es muy difícil de no considerarla, que es nuestra condición de poder ser madre. Esa es una diferencia particular, independientemente de que debatamos el cuidado de los niños, el cuidado compartido de los niños, que, bueno, esa es otra área de discusión más allá de lo que estamos hoy en día conversando. Esto es lo que les decía, el estereotipo de mujer más juventud asociamos a debilidad. Estas son solamente fotografías para que vean, bueno, sobre todo las fotografías, una es internacional, la mano a la derecha, en el ángulo en derecha, que es el Foro Mundial, única mujer en panel. En las dos otras imágenes donde vemos una fila de personas son en actos oficiales del gobierno, donde ustedes verán que yo era la única mujer en la fila. Y bueno, lo otro, a la izquierda, quizá ya en mi espacio más seguro de trabajo, en el que tratamos de diversas maneras de derribar las barreras para que más mujeres puedan participar de los procesos de toma de decisión en el ministerio. Y súper orgullosa, digo que más del 80% de las direcciones generales en la Generalitat estaban ocupadas por mujeres, que administran más importante de todo el país en relación a vivienda y desarrollo urbano. En Paraguay, esto de nuevo un poco de data, de un total aproximado, cifra ahora cambió probablemente, pero prácticamente el 13,7% trabaja en el sector público. Si miramos la participación política, las candidaturas, sobre todo ahora que se vienen unas elecciones municipales, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener en el 2021 elecciones municipales donde vamos a elegir a quiénes van a estar sentados en nuestras juntas municipales y quiénes van a ser nuestros intendentes. Paraguay tiene una participación bajísima de mujeres en las juntas municipales. Fíjense en el cuadro de arriba de intendentes. En el 2015, bastante similar, habían 77 las candidaturas, y fíjense los cargos electos por año, ¿verdad? Del total de 250 cargos electos en el 2015, habían 224 hombres, solamente 26 intendentes de 250. De hecho, en las últimas elecciones municipales, acá en Asunción, yo les puedo decir que en la Junta Municipal de 24 concejales, habían solamente 3 mujeres que fueron electas. Y si miramos en todo el departamento central, creo que había una sola intendente mujer y el resto eran intendentes hombres. Si miramos más abajo los miembros de la Junta Municipal, incluso el porcentaje es menor, ¿verdad? O sea, esto fue en verdad disminuyendo en los años, creo que ahora está por menos del 20%. Vemos la participación de las candidaturas y también de cuántos fueron electos. O sea, prácticamente el 80% de los cargos electos en las juntas municipales son hombres y apenas el 20% mujeres. Si volvemos a pensar acerca de las prioridades que nos da un estudio que hizo el BID, que les había mostrado, ¿verdad? De cómo mayor participación de las mujeres en las juntas municipales se priorizan ciertos gastos sociales distintos, podemos fácilmente tratar de interpretar cuáles son las prioridades en nuestras juntas municipales y en nuestros municipios. Entonces, esto también es importante pensando ahora en la oferta política. También vamos a tener el año que viene a ver cómo están nuestras candidaturas de las mujeres que se las juegan para querer cambiar su ciudad, querer cambiar su distrito. Todo lo que estamos hablando de los desafíos que tenemos que transitar para garantizar igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida en nuestro país
quizá tiene que ver con muchas cosas. No tenemos que olvidar que Paraguay fue el último país de la región que concedió el voto a la mujer. En toda América Latina, Paraguay fue el último país donde se garantizó el sufragio a las mujeres. Y es en el año 1961. Es decir, cuando al menos mi mamá nació y cumplió 18, no podía votar. Bueno, votó recién cuando fue entrando de edad y cuando le permitió en 1961 las normativas vigentes en el país ejercer el voto. Y yo les quiero mostrar ya para ir terminando un pequeño videíto que tiene que ver con esto que les decía con esto que les decía de los estereotipos, ¿verdad? De cómo es tan importante ser consciente y notar en qué momento los estereotipos están dando en nuestra vida cotidiana y hacerlo notar. Yo le noto siempre a mí, o sea, a mi esposo le digo, ¿por qué decís tal cosa? ¿No te parece que estás hablando del enfoque de los estereotipos? En mi espacio de trabajo lo mismo, porque hay que con el lenguaje también construir ese proceso como de reflexión, hay que mencionar, hay que hablar de estos temas, porque los culturales no se dan simplemente por añadidura, se dan conversando, debatiendo acerca de estos temas que tienen que estar todavía en el tapete de discusión en el país. Y entonces es un pequeño video que nos da cuenta de cómo los estereotipos se van formando ya en los primeros años de vida y sobre todo cómo nuestro sistema educativo puede contribuir a que a temprana edad estos estereotipos estén fuera. Ahí les digo, son 2 minutos rápido va a pasar. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is firefighter. Think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Sam. Firefighter Simon. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. You thought of a name for your surgeon? Jimbo. He's a big surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's who's ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do it in the air. Okay, now who would like to meet these people for real? My name's Ramsey and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So let's do an operation. Who's putting it on? Try my stethoscope. We'll put this in here. There you go. You're a proper pilots. Yeah, it's much better than kids' one. Bueno, y ese es un pequeño video que básicamente como resultado vieron que 61 de los dibujos eran hombres y apenas 5 eran mujeres. Y uno se pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunos niños de 5, 6, 7 años asocian inmediatamente a un cirujano o a un ingeniero, un combate con un hombre y no con una mujer, ¿verdad? Porque de alguna manera esos estereotipos también se van asentando en la niñez. Entonces, quería compartir esto con ustedes porque a mí me ayudó a reflexionar, la verdad, cuando lo vi por primera vez, en muchos sentidos, y comencé también a notar otras cosas a partir de este video. Para cerrar, decirles de que, bueno, quizá repetirles lo que le decían en algún momento, de que no es fácil ser mujer en un ambiente donde todavía prevalecen muchos comportamientos masculinos. Esto yo también quiero subrayar, insisto, no
Yo no lo hago desde un enfoque de víctima ni desde un enfoque de querer parecerme ni nada, simplemente reconocer de que todavía existen barreras en nuestra sociedad que tenemos que entre todos trabajar para derribarlas, esas barreras que son sutiles, que muchas veces el miedo se puede apoderar de nuestras decisiones porque las que somos más juzgadas desde todo punto de vista. Esto no es una opinión, esto hay miles de estudios de las universidades que lo comprueban, como una mujer que de repente trabaja y tiene hijos, puede ser considerada una mala madre, pero un hombre que tiene hijos y trabaja es como el salvador de la casa y es quien trae dinero a la casa. Hay como muchas cosas que están ahí en el ambiente dando vueltas, que son barreras, como insisto, que son intangibles, que uno no las puede tocar, pero que pueden traducirse muchas veces en miedo a asumir grandes desafíos. Traten de encontrar un camino para derribar esa barrera. Si sienten miedo, sepan que están por el camino correcto, porque el miedo no es la ausencia, porque digamos, más que nada, no es la ausencia de miedo, sino que es la capacidad de poder sobrellevar ese miedo. Eso es lo que va a hacer la diferencia al final del camino. Y tratemos siempre de apoyarnos las unas a las otras. Yo creo que eso es demasiado importante. A veces entre nosotras el palito en frente en el andar en nuestro camino. Cierto que solo ser mujer no significa que hay intolerables, pero sí tratar de ser mucho más empáticas, de comprendernos, de darnos una palmadita. Porque en la medida que somos más las que llegamos más lejos, probablemente vamos a poder tener mejores también vienen atrás. Muchas que sueñan con ser ingenieras, hay muchas que sueñan con desenvolver ambientes que todavía son naturalmente masculinos, y en la medida que más mujeres tengan que estar donde nos necesita, estar persiguiendo esos sueños que queremos, eso va a servir también como un norte para muchos más que quieren entrar. Y siempre con esto, ¿verdad? Por cada mujer que da un paso hacia la igualdad de oportunidad, la humanidad avanza hacia teniendo eso siempre en cuenta y bueno, quedarme a disposición para poder en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. La verdad, ya muchísimo cada palabra. Salto parte en la que mencionó la identidad. Qué importante es que tengamos esa identidad clara de yo puedo, yo valgo, y que tengamos en cuenta cuáles son esos pequeños estereotipos que cotidianamente vemos alrededor para poder ir erradicándolos, porque nosotros podemos ir haciendo esos pequeños cambios en nuestra comunidad, en nuestras facultades, con nuestros compañeros. Entonces, animarles también a eso, a que nosotros nos aferremos a esa identidad que tenemos y sigamos por aquellas metas que queremos llegar a alcanzar. Voy a proceder a leer las preguntas. Ruth Liliana dijo: buenas noches, soy Ruth Sánchez, ingeniera forestal. Desde su experiencia, ¿cómo uno puede afrontar la escasa experiencia laboral, ya que los jóvenes y mujeres nos etiquetan por ello y no por el conocimiento? Sí, este es otro tema de cuando uno mira las estadísticas, es así brutal, ¿verdad? La realidad es de que hoy, no solamente en nuestro país, sino que creo que las estadísticas de la región, incluso en el mundo, por primera vez las mujeres estamos mucho más por los hombres. Si medimos años de escolaridad y de estudio de las mujeres y de los hombres, las mujeres tenemos en general más años de los hombres, pero sin embargo son los hombres los que ocupan las mejores posiciones, tanto en el ámbito económico, político, público, etc. O sea, ahí uno dice, pero ¿qué está pasando, verdad? Si es que finalmente el haber accedido a espacios para generar mayor conocimiento es un detonante para que se ocupe más espacios, ¿verdad? Y ahí yo diría de que o sea, la experiencia laboral uno la puede adquirir de diferentes maneras, ¿verdad?
Lo que sí tenemos que tratar como mujeres siempre, pero en general todo, pero bueno, hablando digamos, en este ámbito femenino más que nada, es no tener miedo de pedir, de exigir, de sentarnos a pelear por un puesto para el cual nosotros nos creemos que estamos capacitadas para asumirlo. Y ahí les voy a contar otro estudio súper interesante que había hecho en la Universidad de Georgetown o en Washington, alguna de esas. ¿Y qué pasó? Ellos vieron que todos los estudiantes que egresaban de la maestría de administración de negocios, ¿verdad? Hicieron midieron, por el que egresaban 100 estudiantes de administración de negocios, de esos 100, 50 eran mujeres, 50 eran hombres, por poner un ejemplo, y veían que la remuneración de los hombres versus la remuneración de las mujeres era 5 veces mayor. Que los y, por decir las mujeres ganaban $60,000 al año. Que había hecha todos los ingresos entre las mujeres. Quisieron explorar mucho más las causas, por qué pasaba eso. Y saben que se dieron cuenta de que estaban en lista de trabajo y le preguntaban cuál era su expectativa salarial, los hombres tiraban a las nubes. Decían, ¿cuánto querés ganar? $1 millón al año. Y cuando le preguntaban a las mujeres, decían, no, 50,000 al año. ¿Por qué? Porque las mujeres tendemos a ser mucho más conservadoras, no somos aptas para el puesto. Esto, insisto, y no es el único estudio, hay miles de otros estudios que dan cuenta de esto. Siempre dudamos más, miramos el perfil y decimos, no, quizá yo no estoy calificada para este puesto. Sin embargo, la actitud masculina por lo general es mucho más impulsiva en ese sentido. Quizá, aunque uno no cumpla con todos los requisitos del cargo, igual se presenta para obtener este cargo, son más agresivos en ese sentido. Y yo creo que un tema, digamos, clave para las mujeres es eso, no tener ese miedo a sentarnos y decir, yo sé, yo estoy preparada para este puesto, y defender en la entrevista laboral o en el espacio que se nos dé, defender de que sí estamos capacitadas para ocupar el puesto y de esta manera ir ganando más experiencia también laboral, ¿verdad? Más seguridad. Yo creo que tenemos que trabajar todas las mujeres sobre cómo ser más seguras a la hora de transmitir lo que sabemos, lo que queremos, etcétera. Rosa Guerra dice, ¿cómo podemos, desde nuestro lugar de estudiantes de ingeniería, incentivar a otras mujeres a alentar o a seguir estas carreras? Bueno, yo creo que todo lo que hace es súper positivo, todo lo que está haciendo, ¿verdad? Desde la organización, la iniciativa es súper importante. Yo creo que no hay mejor manera de motivar que con el ejemplo. Nosotros nos dimos cuenta en Senavitat cuando comenzamos a hacer los concursos para ingenieros, arquitectos, incluso para todas las profesiones de personas que puedan ingresar al mundo público. En el primer concurso de méritos tuvimos 80% participación de mujeres y 20% de hombres. Entonces yo le pedí a la directora de Recursos Humanos que haga una pregunta generalizada para saber por qué es que habían tantas mujeres y habían tan pocos hombres, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos que respondieron las mujeres dijeron, pasa que ahora nos inspira porque hay una mujer que es ministra, vemos de que va a haber oportunidades para nosotras, de que hay espacio para nosotras, por eso nos vimos motivadas a participar. Entonces, en la medida que tengamos más mujeres siendo ingenieras, automáticamente eso, como que otras mujeres que quieran también proyectar su carrera profesional dentro de las ciencias, o de cualquiera de las ramas que hoy en día tienen poca participación. Y hay otro ejemplo también que me contaba la ministra de Vivienda de Chile. La ministra de Vivienda de Chile comentaba, ella había trabajado en el gobierno de Bachelet, en Chile, la presidenta Bachelet, que en ese primer periodo de mandato, dice que cuando iban a las escuelas, a los colegios, y preguntaban a los niños, esta típica pregunta cuando uno está en el colegio, ¿qué querés ser cuando seas grande? Habían muchísimas niñas que decían que ser presidenta, ¿verdad? Y que habían algunos niños que le preguntaban, ¿y vos no querés ser presidente? Y los niños decían, pero yo pensé que la presidencia era solo para mujeres, porque claro, veían a una mujer presidenta, entonces automáticamente
los niños pensaban de que solamente podían haber presidentas y no presidentes, digamos. Entonces, la verdad que me causó mucha gracia escuchar esa anécdota en Chile, pero que tiene que ver con esto, ¿verdad? Con cómo en la medida que seas más, eso automáticamente se transforma en un modelo, en un rol que transmite a otras niñas para animarse también a seguir la carrera y a proyectar lo que cada una quiera hacer. Completamente de acuerdo. Si me permiten contar un poco mi experiencia. A mí siempre me gustó mucho la ingeniería. En general, siempre me llamó la atención el de las construcciones. Y a medida que fui creciendo me dio miedo, me asusté porque yo veía que siempre eran los que dirigían obras públicas y demás, siempre eran hombres. Hasta que justamente mi inspiración fue usted, porque yo empecé a ver que estaba en techo y dije, wow, una ingeniera es la que está manejando techo y está mezclando las dos cosas que a mí me gustan, el área social con una ingeniería. Y fue una de mis motivaciones más grandes, motivar con el ejemplo. Y voy a leer la siguiente consulta que dice Carmen Ortiz. ¿Cómo te fue al terminar la carrera de ingeniería civil en el ámbito laboral? ¿O cómo te fue cuando empezaste a entrar en ese mundo? Estoy en el tercer año de ingeniería electrónica y noté que en muchas empresas, aún en sus ofertas laborales, especifican que buscan ingenieros preferentemente de sexo masculino. Sí, bueno, antes de responder esa pregunta que es súper interesante y que sigue siendo un desafío, digamos, para todas las mujeres, quiero decirles nada más que estoy leyendo todo lo que escribieron en el chat. Así que qué bueno que están desde San Lorenzo, Betina, Ingeniería Química, también Carmen, también de San Lorenzo, Ingeniería Electrónica, Yanina, Ingeniería de Alimentos de Itapé, Guairá, mira qué bueno, yo estuve por ahí bastante cuando trabajamos desde la Navidad construyendo en Guairá. También Rocío, desde Areguá, Sistemas de Producción, hermosa ciudad, la verdad que espero que estén todo súper bien en Areguá, Melina, San Lorenzo también, Ingeniería Civil. A Marina le falta la tesis. Bueno, espero que haya sido buena profesora de resistencia, Marina. Karen, Ingeniería Forestal. Gracias, Karen. Yo le admiro mucho a todos ustedes. La verdad que a mí me inspira, siempre me inspiran las personas que voy conociendo, que aunque parecería como parecería que no nos conocemos, yo creo que hay algo profundo que nos une y eso a mí siempre me alentó a seguir adelante, sobre todo en los momentos así de dificultad, así que muchas gracias. De San Lorenzo también Lisis, Ingeniería de Alimentos, Eliana Ñembe, Ingeniería Agronómica, Asunción, bueno, ahí Alicia también desde Capital, Ingeniería Ambiental, Natalia Lamaré, bueno, a ver, desde Arroyo y Esteros, Yamila, qué bueno. A ver, ¿quién más? Voy a ir pasando porque si no, no vamos a terminar, pero estoy leyendo, la verdad que todos los mensajes. Erika, ¿y vos estás estudiando Ingeniería Geográfica también? Sí, llevo las dos carreras. Vamos a ver cómo sustentar, pero me gusta mucho justamente la combinación de la ingeniería civil con la ingeniería ambiental. Es súper fácil de combinar, digamos. Tiene la misma naturaleza. Es de Capitán Vado. Qué bueno, Lauren o Lauren, no sé cómo se pronuncia, qué genial. Ingeniería en electricidad desde KQP, Ingeniería en energía. Ariana, qué bueno. Asunción, Quindú, Barrero, me dio ganas de comer chipa. Luján, Ingeniería Química. Qué bárbaro, están desde los lugares del país que también, Lambaré, KQP. A ver, pasando rápido. Bueno, la verdad que muchas gracias por escribir ahí en el chat y por estar hoy acá. Yo siempre digo que el tiempo es lo más valioso que tiene el ser humano, entonces que ustedes hoy estén destinando tiempo para escucharme, para mí ya significa muchísimo. Pero respondiendo a la pregunta que hacía en Carmen, ¿verdad? La experiencia de terminar la carrera de ingeniería civil, yo comencé a trabajar rápidamente en el mundo privado. Yo siempre supe que quería trabajar en obra. A mí me gustaba estar en terreno, no quería estar en gabinete, no quería estar frente a la computadora haciendo cómputo métrico y haciendo presupuestos y sobre los planos.
Y digo esto porque incluso dentro de este mundo masculino, ¿verdad?, de la ingeniería, también pasa mucho que cuando las mujeres nos recibimos ingenieras civiles, como que parecería que las mujeres tenemos que estar en la oficina y los hombres tienen que estar en el terreno, ¿verdad? Y yo me rehusaba a esa idea. Y les dije el primer día a mis jefes que yo quería estar en obra, ¿verdad?, que yo quería dirigir obras. Y obviamente porque los ingenieros juniors lo primero que hacemos es sentarnos frente al computador y hacemos cómputo médico y presupuesto, lo más aburrido. Me pusieron ahí un par de meses a estar frente a la computadora y yo todo el tiempo le pedía por favor que me manden a obra. A los 3 meses me asignan el rol de, sería como la segunda en obra, como subdirectora de obra. O sea, terminé dirigiendo esa obra porque el ingeniero residente tenía muchos otros proyectos. Yo era la que estaba fija en la obra. Me tocó construir un supermercado y fui aprendiendo como de la operativa de la obra y de los desafíos, a poder relacionarme también con el equipo humano que hace posible que la obra se lleve adelante, ¿verdad? Los contratistas, los albañiles, el pintor, el pisero, el carpintero, etcétera, para entender cómo fui entendiendo cómo transformar esos planos en realidad. Y después me tuve que enfrentar a mi jefe, a mí me gusta mucho el campo social, que yo siempre había convivido en esa dualidad entre una formación meramente técnica de la ingeniería, una vocación, yo sentía que siempre tuve. De hecho, mi tesis fue una tesis social, fue la aplicación de todas las disciplinas de la ingeniería para resolver el problema de un evento precario. Y entonces, cuando termina esa obra, mi jefe me llama y me dice: Sole, tenemos 2 grandes obras que están empezando en Paraguay. Una de ellas es un edificio de un hotel que es en el sur del país, en Itapúa, y las otras obras forman parte del proyecto social de la empresa, área de responsabilidad social, donde estamos construyendo 15 escuelas en asentamientos campesinos de nuestro país, en los departamentos de Concepción y San Pedro. Yo tenía 24 años, 25 años. Y se imaginan lo que elegí, ¿verdad? Yo queriendo estar en terreno, queriendo estar ahí, le dije a mi jefe: yo me ocupo de construir las escuelas, ¿verdad? Y esa fue mi primera experiencia como liderando 100% la construcción de 15 escuelas en Paraguay. Fue también una experiencia súper rica desde el punto de vista social, porque yo me tenía que internar en estos asentamientos campesinos. Estuve en Rollito, en la zona Orqueta, estuve en Resquín, en la zona Naranjito, en San Pedro, y tenía a mi cargo la ejecución de esas obras. Tenía que ver de dónde comprar el techo para la escuela, los ladrillos, la arena lavada, contratar el personal ahí, ocuparme de los pagos, o sea, gerenciar toda la obra. Y para mí fue de las mejores experiencias que tuve. Yo siempre digo que la ingeniería hace magia. Yo creo que de todas las profesiones y las carreras que pueden existir, bueno, podríamos decir que la medicina también hace magia, pero la ingeniería en verdad tiene la particularidad de que de la nada hace algo, ¿verdad? O sea, todas las ingenierías, porque el ingenio finalmente es el resolver problemas, ¿verdad? De todo tipo, de toda índole. Como la ingeniería hace magia en estas comunidades rurales profundas, muchas de ellas envueltas en mucha pobreza, me permitió a mí conocer mucho más en mayor detalle las dificultades que sufren las comunidades educativas en cuanto a infraestructura, la famosa historia de los techos de las escuelas que se caen. Bueno, yo viví eso muy de cerca ya hace más de 10 años en nuestro país, en entender lo que eso estaba sucediendo, y mi profesión fue el canal y fue el vehículo, ¿verdad? O sea, el hecho de ser ingeniera me permitió poder ser una herramienta para poder transformar esa realidad en estos asentamientos, y también comprender mucho mejor esa naturaleza social que tiene nuestra profesión, independientemente de cuál sea la ingeniería que elijamos seguir. Mabe Vareiro dice: ¿cómo podemos influir también en los hombres que ellos en el futuro acepten y potencien que sus hijas sueñen con la ingeniería y áreas STEM, o se animen a animar a las chicas de su entorno? Hay que incluirlos en la discusión, ¿verdad? Y tener súper presente que cuando hablamos de los desafíos que tenemos las mujeres
en nuestra sociedad no es una competencia, digamos. Estamos hablando de que las mujeres somos peores que los hombres, somos simplemente diferentes y tenemos simplemente derecho a tener acceso a las mismas oportunidades que tienen los hombres, ¿verdad? Y yo trato siempre que el vocabulario, que el lenguaje construye realidad. Porque si nosotros simplemente no quiero decir esto, finalmente permitimos que, ¿verdad? Sin embargo, si constantemente hacemos notar en el ambiente, y también a los hombres, incluso mujeres que muchas veces también no se dan cuenta y terminan educando a un hombre, terminamos las mujeres educando a varones, a hombres que también hacen que se perpetúe de alguna manera este tema. Una de las cosas que a mí me gusta hacer, que trato de hacer siempre de una manera muy, no combativa, digamos, no a la defensiva, pero cuando ingreso a una sala y que soy la única mujer, siempre hago notar, verbalizo, no digo, ¿se dan cuenta que soy la única mujer en la sala? Porque los hombres pasan como desapercibido, les digo, y se acostumbran y ya parece normal. Entonces, por lo menos me aseguro que todos los hombres que están en la sala se den cuenta de que soy la única mujer. Parecería medio obvio porque deberían darse cuenta, pero no, pero así no dejan simplemente pasar. Entonces yo creo que esas pequeñas luchas ayudan a que también los hombres entiendan de que todavía tenemos desafíos para que las mujeres accedan a los espacios en condiciones. Qué importante es ese no callarse, porque el que calla es cómplice y deja que se perpetúe eso, pero marcar esas pequeñas diferencias es algo vital para cada una de nosotras en los ámbitos donde nos desenvolvemos. Anela Saloni dice, buenas noches, ingeniera. ¿Cómo fue tu relación con los albañiles u hombres a tu cargo? Una vez fui de visita a una obra y a lo que estudiaba, un albañil preguntó si a mi cargo los hombres usarían vestidos. En ese sentido, ¿la relación cómo fue para ti? Y fue, Anela, la verdad que en algunos casos muy bueno, en otros casos situaciones similares como la que estás describiendo, ¿verdad? Me pasaba que estaba, no sé, yo era la ingeniera encargada de la obra, pero estaba al lado con el secretario, con el ayudante de obra, lo que fuera, y yo estaba hablando, automáticamente los hombres no me miraban. No sé si alguna vez les habrá pasado esto, ¿verdad? Interactúan con 3 hombres y los hombres le miran al hombre que está parado, como que pueden hacer contacto visual, ¿verdad? Y yo como que me metí en la conversación y digo, disculpe, señor Planito, tipo, yo soy una ingeniera, era de manera cita, ¿verdad? Pero yo digo que esas cosas pasan, hay que saber manejarlas también. Me tocó más de una vez que parece que hablando mal y pronto, parecía que le costaba que haya una mujer ingeniera, ¿verdad? Esas situaciones se dan. Pero también me tocó en muchos otros casos trabajar con equipos de albañiles, contratistas, que no tenían ningún tipo de problema, ¿verdad? Además, y con quienes yo hablaba también en plano así de total horizontalidad acerca de estos temas, ¿verdad? Entonces, sí, hay algunas anécdotas que probablemente me vaya acordando ahora con el tiempo sobre la pregunta que hace Antonella. Arian Morini dice, buenas noches, ingeniera. Gracias por esta excelente charla. Usted es un ejemplo a seguir como mujer y luchadora. ¿Es posible su candidatura en la intendencia de la Municipalidad de Asunción? El problema es que hay pocas mujeres al frente y como hay hombres no queda de otra que votarlos, lastimosamente. Sí, es cierto, ¿verdad? Por eso yo les mostraba las estadísticas, la cantidad de candidaturas y la cantidad de mujeres electas, ¿verdad? El problema está en las candidaturas, ¿verdad? No hay muchas mujeres que nos vayan a dar ese paso, digamos, contundente. Yo, en lo particular, no estoy trabajando en una campaña, digamos, para las municipales próximas. De hecho, porque una de las principales razones también era porque
Yo llegué hace poco al país y las elecciones en teoría eran ahora en diciembre, ¿verdad? Ahora creo que se postergaron, pero sí hay algo que me encantaría hacer y que realmente me remotiva. Es poder entusiasmar a otras mujeres para que se candidaten. Entonces estoy como en esa línea trabajando con otras personas en un proyecto donde queremos formar una especie como de escuela de líderes para las municipales, para que todas aquellas mujeres que sienten que no tienen un espacio, que de repente les podría interesar candidatarse a la Junta Municipal, les podría interesar trabajar de cerca en un municipio, puedan tener, digamos, toda la formación y el acompañamiento de un espacio que pueda incentivarlas a entrar al mundo público y cambiar su ciudad, ¿verdad? Eso sí, esa es una idea que, por ejemplo, sí me cautiva muchísimo y que me encantaría, no sé, poder reunir a muchas mujeres en nuestro país que quieran entrar a la Junta, que quieran entrar a hacer la diferencia en el sector público. Dalía Ruiz Díaz dice: buenas noches, ingeniera. Quisiera saber desde su perspectiva, ya que tuvo la oportunidad de conocer el extranjero, ¿qué tan bien o mal está Paraguay en comparación con el extranjero en cuanto a mujeres en carreras de ingeniería y tecnología? ¿Y cómo podríamos aportar al cambio en esta área? Sí, yo creo que, o sea, el hecho de que las ingenierías hay más hombres que mujeres es algo que se evidencia a nivel global, pero en América Latina y en Paraguay es peor que en el resto del mundo. O sea, quizá América Latina, quizá también África esté de por ahí en otros niveles, ¿verdad? En Europa ya vemos de que hay un cambio importante en la relación de las mujeres en las áreas de las ciencias, tecnología y matemáticas, ya es mayor. Entonces sí tenemos mayores desafíos en comparación con otros lugares del mundo en nuestro país, ¿verdad? Y un poco cómo aportar al cambio en esto. Yo creo que las políticas públicas son súper claves para eso, porque los gobiernos pueden generar incentivos. Se pueden generar incentivos en los formatos de becas, se pueden generar incentivos en el apoyo económico que da el Estado para ciertas carreras, se pueden generar, o sea, diversos tipos de incentivos que puedan, más allá del ejemplo que lo hablábamos en algún momento, que puedan contribuir a que más mujeres se animen a entrar en las carreras de ingeniería y en otras carreras, ¿verdad? Ana Espina dice: noches, ingeniera. ¿Alguna vez te pasó que te trataron de argel, pesada y otros adjetivos similares a la hora de que hayas exigido cosas que te parecían correctas o que de hecho lo eran? ¿Qué podés recomendar o hablar sobre estos casos? ¿O cómo podemos responder? En el ámbito familiar incluso recibo comentarios. A veces también hasta soy pesada al exigir lo que debe ser. ¿O por qué lo que me calienta poner pedir más si alguna vez voy a recibir ofertas de trabajo y compañía? Estudia ingeniería ambiental. Ana, lo que decís es otro tema súper importante que tenemos que hablar en nosotras mujeres y que tenemos que tratar de que los hombres entiendan. Yo todavía me encontré en muchas ocasiones con el desafío, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Las mujeres cuando somos determinadas, cuando somos firmes, cuando estamos seguras de lo que queremos, no resulta que había sido argel, ¿entendés? Somos luego las mandonas, somos luego pesadas, fuerte, me aturde tu voz, ¿verdad? Como que, sin embargo, cuando un hombre habla con seguridad, cuando un hombre eleva la voz y te habla con fuerza, no, él es marete y ese hombre luego está mostrando su liderazgo. Pero las mujeres cuando de alguna manera hablamos con seguridad y con determinación, o exigimos, como vos decís, Ana, que se hagan las cosas correctas, somos las argeles nomás, ¿verdad? Y esa es una especie de micromachismo también, lo que estábamos hablando. Es una manera de querer suprimir inconscientemente. Yo no hago eco, digo, hay toda otra corriente que habla como de teoría conspiratoria, todo un sistema que, o sea, de verdad son micromachismos que están instalados, ¿verdad? Y que muchas veces la gente no tiene noción de esto. A mí me pasó la otra vez, voy a contar una experiencia súper personal.
estábamos en un cumpleaños de un amigo entre 8 personas, 8 parejas, ¿verdad? 4 hombres, 4 mujeres, digamos, igualdad de decisiones. Y yo le digo o sea, y la conversación, estábamos hablando de todos los temas sociales, temas, digamos, del sector privado, temas políticos, temas no sé qué, una conversación como uno puede tener en cualquier círculo de amigos. Y en un momento yo empecé a notar que todas las mujeres estábamos calladas. Y naturalmente los hombres, ¿verdad?, incluyendo mi esposo también, tienen una voz más fuerte, ¿verdad? Tienen una voz más fuerte porque los hombres tienen una voz más aguda. Eso también es parte de la naturaleza, ¿verdad? Las mujeres tenemos por lo general unas voces más suaves, ¿verdad? Y en un momento la conversación estaba 100% dominada por los hombres, ¿verdad? Y yo metía mis temas, ¿verdad? Y me daba cuenta que cada vez yo tenía que hablar más fuerte para que el resto tipo escuche, ¿verdad? Porque tenía que elevar la voz. Y me di cuenta como varias de las, o sea, otras mujeres que estaban ahí sentadas, su voz, el de voz es un tema más suave, ¿verdad? Capaz de acá de las 63 mujeres que nos están escuchando, hay algunas que tienen un timbre de voz más suave porque trataba de prevenir, no había forma que las escuchen. No había forma, ¿verdad? O sea, yo tenía, vamos a escuchar qué quiere decir fulanita, ¿verdad? Vos estabas hablando, ¿verdad, fulanita? O sea, y yo sentí, ¿verdad?, que había un momento que en verdad, o sea, cuando noté eso, ya no podía evitar seguir como visualizando esa dinámica social que se estaba dando. Y cuando terminó en esa reunión, y después vinimos a casa, yo le pregunté a mi esposo, ¿verdad? Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dije, así como que estábamos viendo la tele, no sé, como ya dije, en tal momento, le digo, ¿verdad? Y algo particular, yo no quería no decir. Yo creo que a partir de la pregunta que le hice recién, él se dio cuenta. Pero luego sí me dice, ¿de dónde hablábamos? Sí, le digo. ¿Y a vos te parece que eso es un tema que tenemos que conversar en nuestros círculos sociales, que tenemos que promover para que... Porque yo y ahí te conté mi experiencia en ese momento cuando identifiqué eso, le decía, yo veía como habían 2 mujeres que querían intervenir y nunca, porque sus voces eran, el timbre de la voz era como muy baja, entonces comenzamos a reflexionar, tuvimos una conversación súper rica de cómo no dejar pasar estas cosas en los espacios incluso sociales, ¿verdad? Porque Ana habla, ¿verdad?, de que incluso en el ámbito familiar le pasa, ¿verdad? Y, por eso, y cuando tenemos estas conversaciones integradas, es por eso que muchas veces les habrá pasado también, llegamos a un espacio social y los hombres se sientan hacia un lado y las mujeres se sientan hacia otro lado, ¿verdad? Entonces las mujeres conversan con mujeres y los hombres conversan con hombres, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque quizá muchas veces pasa esto, ¿verdad? Y yo les juro que en ese momento yo comencé hasta a temporizar y vos, donde las mujeres no hablaban, están ahí sentadas y la conversación estaba 100% dominada por los hombres que estaban presentes, ¿verdad? Y son temas que no son menores. El otro tema muy relacionado con lo que dice Ana, que también hay muchísimos estudios que demuestran eso, es que las mujeres somos más interrumpidas en reuniones de directorio, en las reuniones de cualquier tipo de reunión de trabajo, en exposiciones, en lo que fuera. Las mujeres somos, creo que, voy a buscar después el estudio, si no pueden googlear ustedes, pero creo que 3 o 5 veces más interrumpidas que los hombres, ¿verdad? Y ese es un tema que, por ejemplo, en muchos países del primer mundo, como ya está súper estudiado y está en el centro de discusión pública, entonces hay una maduración y hay como, a mí eso me impresionaba en Inglaterra, ¿verdad? Como que alguien te interrumpa la educación, te dejaban terminar tu idea así hasta el final y hablando con mi profesor y con otras personas me decían, claro, esto es parte como una evolución de un tema que venimos discutiendo hace mucho. Acá en Paraguay vos decís eso y somos unas exageradas, que es mentira que se nos interrumpe más, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, es un proceso lento, ¿verdad? De a poco, pero es encontrar el momento y ayudar a que también los otros actores entiendan cómo nos sentimos y tratar como, no sé, les conté que yo hice yo, ¿verdad? Que hice yo, que traté de que, no sé, mi esposo note
que en verdad las mujeres no hablaron en la noche anterior, ¿verdad? Yo creo que es un tema muy importante. Génesis Duarte dice, buenas noches, ingeniera. ¿Cómo fue el comienzo de tu carrera? ¿Tuviste momentos en los que te costó mucho la carrera o momentos en los que dudaste? ¿Cómo pudiste manejar esto? Yo, la verdad es que a mí me apasionaba y me apasiona la ingeniería, ¿verdad? Desde su naturaleza, desde la lógica de lo que te entrenan en la ingeniería. Y eso para mí fue siempre una motivación para meterle duro a la carrera, digamos, ¿verdad? Para dedicarle mucho tiempo sin perder tampoco todas las otras cosas positivas que trae la vida estudiantil en general. ¿A qué me refiero con eso? Que yo siempre trataba de participar activamente del centro de estudiantes, de los juegos universitarios, cuando había espacios de construcción de comunidad, yo trataba de estar ahí. Enseñé casi 6 años, enseñé la resistencia de materiales en la facultad. Entonces, bueno, eso me mantenía a mí súper motivada y la verdad es que trataba de organizarme de tal manera a cumplir con las responsabilidades que tenía en cada semestre, ¿verdad? Eso a mí me llevó a terminar, yo terminé regular la carrera y le puse mucha dedicación, la verdad. Entonces, sí, momentos difíciles, yo creo que sí, siempre a todos nos toca vivir. No era fácil esto que les conté de tener un profesor que te diga todos los días que vos no podés ser ingeniera, que tenés que volver a limpiar tu casa y a cocinar. No era fácil eso. No era fácil muchas veces lidiar con profesores que parecería que lo único que querían era aplastarle a los alumnos y no ayudarles a pasar, ¿verdad? O sea, no es ayudar, no preocuparse porque aprendan, ¿verdad? O sea, yo no me aplacé ninguna vez en ninguna materia, pero notaba que habían algunas materias que esa era la lógica imperante. Lo que operaba era la intención del profesor de simplemente, no sé, hacerle sufrir a los alumnos, ¿verdad? Entonces las cosas me frustraban muchísimo a mí, me frustraban muchísimo. Me pasó una vez, les voy a contar una anécdota, que yo estuve del lado de suerte, no del lado de mala suerte, pero yo había estado un día a una clase, y esa clase fue la clase previa a un examen de hidráulica. Y en esa clase de hidráulica, el profesor dice, no sé, el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12 no van a entrar en el examen. Yo como no me fui a la clase y no sé, no había preguntado y no existía WhatsApp cuando eso, entonces me perdí gran parte de la información. Yo estudié todos esos capítulos, estudié el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12. Llegamos al día del examen y ¿saben cuáles eran los ejercicios y de qué capítulos, verdad? Todos los ejercicios del examen eran del capítulo 10, 11 y 12. Entonces, yo obviamente contesté todo. En ese caso hice 100% en mi examen. Hice 98% en ese examen. Y todos mis compañeros hicieron 10%, 15%, ¿verdad? Claro, porque ellos se fueron a la clase donde el profesor dijo que no iba a salir, pero después era la palabra del profesor, la palabra de los alumnos. Pero vos dijiste, no, yo les dije que eso sí iba a salir. Entonces, como que esas cosas eran súper frustrantes. A mí, de coincidencia, de casualidad, porque tengo un ángel de la guarda, me pasó que no me fui a esa clase y estudié todos los capítulos que iban a salir, pero también a veces te tocaba estar como del otro lado. Me acuerdo una vez que pedí revisión de un examen, porque yo había estudiado demasiado, creo que era física 2, yo estaba convencida de todos los resultados que hice en ese examen. El profesor creo que me puso un 3, entonces yo pedí revisión. Que el profesor me negó, me dijo, si vos pedís revisión, yo te voy a aplazar, ¿verdad? Y nosotros sabíamos que el profesor tenía como el poder para hacer eso, ¿verdad? Y que, no sé, yo tenía 21 años, 20 años, no. Entonces, hoy miro para atrás y digo, pero qué boba, ¿por qué no pedí igual? Y me planté y me senté enfrente a él, ¿verdad? Y claro, y son cosas, por ejemplo, que eran súper frustrantes. Yo dejé de pedir la revisión, pero yo estaba convencida de que hice, no sé, total de puntos. Y ese profesor solamente le daba revisión a los que pasaron. No podía entrar a ver notas, digamos, de otras materias, ¿verdad? Esas son así algunas frustraciones personales. Esa es una realidad imperante muchas veces en nuestra facultad, lastimosamente, y esperemos que cambie en un futuro. Dalia Ruiz Díaz dice, ingeniera, te comento que nuestra organización está cumpliendo un sueño en tenerte. Desde el principio te vemos como un gran ejemplo de lo que hacemos y representás
completamente lo que somos, mujeres en la ingeniería. Muchas gracias, Dalia. Ahora que yo estoy súper feliz. Me encantaría, de hecho, tener como más espacio para conocernos más. Para que me cuenten ustedes la próxima vez cuáles son los desafíos que están teniendo en sus campos de acción, cuáles son esos sueños que están teniendo. De por ahí podemos hacer un intercambio ahí después de esta charla, Erika, no sé, algún tipo de intercambio de correos o algún formulario donde ustedes también puedan contarme otras cosas, ¿verdad? Y también yo puedo aprender de lo que ustedes están haciendo. Voy a ver entonces con la organización para crear y poder empezar a mandarte de todas las personas que estuvieron hoy en la conferencia. Buenísimo. A ver, Marina dice, quiero compartir mi experiencia. Es algo bastante light, pero en la primera obra donde trabajé como asistente, los albañiles asumían directamente que era arquitecta y mi jefe el ingeniero, cuando era al revés. Eso pasa muchísimo. Le cuento que hasta el día de hoy me dicen arquitecta en miles de lugares. Y ojo, no sé si hay, bueno, acá no creo que hayan arquitectos conectados, pero a mi amigo arquitecto le digo, no significa que los ingenieros seamos más que los arquitectos ni nada, pero es de nuevo el estereotipo hablando, ¿verdad? Que asocian que las mujeres somos arquitectas. Y cuando le digo, cuando le corrijo a la gente, ingeniera Núñez, le digo, ¿vos sos ingeniera? Así como que no se puede creer que más o menos no soy ingeniera. Pasa mucho eso. Ahora, Georgie Esquivel dijo, buenas noches, ingeniera. ¿Crees que es necesario tener contactos para entrar en cargos relativamente importantes, ya que muchas veces las oportunidades son escasas o les dan el puesto a alguien que sí tenga contactos? La verdad es de que ahí hay como dos cosas a analizar, ¿verdad? Por un lado, nosotros estamos todavía inmersos en un sistema que opera sobre bases clientelares, ¿verdad? Está súper mal, que es un tema que tenemos que dejar en el pasado, ¿verdad? O sea, yo nunca trataría de acceder a un cargo por el contacto, digamos, de alguien, ¿verdad? Porque eso también le resta como alguna vez, de alguna manera, valor a nuestros propios méritos, ¿verdad? Entonces, eso no significa que no exista ese sistema que está imperando, ¿verdad? Por supuesto que hay mucha gente que todavía accede a cargos simplemente por contactos. Por eso yo creo, en lo personal, que dentro de la famosa reforma del Estado, que se debatió bastante, la reforma del servicio civil y del ingreso a la función pública basado en méritos es una cosa clave. Y todavía no se da en un 100% en Paraguay. Se da en algunas medidas, o sea, hoy existen funcionarios públicos que ingresaron por mérito a la función pública, pero también existe un 70%, un 60% de funcionarios que ingresaron porque son amigos, parientes, vecinos de algún político de turno o de alguna autoridad que está ocupando un cargo directivo de manera coyuntural, ¿verdad? Entonces, tenemos que apostar para que exista esa carrera del servicio civil, donde efectivamente todas nosotras, todas podamos competir en igualdad de condiciones, basándonos única y exclusivamente en nuestros méritos, nuestro conocimiento, nuestra capacidad, etcétera, para poder acceder a un espacio en el sector público que nos permita servir al Paraguay poniendo en primer lugar el bien común. Porque también hay un problema cuando el ingreso se da aparte de, no sé, algún caudillo, algún padrino o lo que fuera. Que esa persona que ingresa a la función pública por padrinazgo está atada de manos, porque esa persona siempre se va a jactar de ser quien le puso ahí, ¿verdad? Y esa es una limitante que ninguna mujer, o sea, digo, nadie, pero solamente haciendo referencia a esta charla en particular, o sea, las mujeres no tenemos que permitir que eso suceda, ¿verdad? Que simplemente nos den el cargo porque tenemos un contacto en algún lugar, porque esa persona nos va a recordar todo el tiempo que estamos ahí, no porque ella quiso y no necesariamente por nuestra capacidad y por nuestros méritos, ¿verdad? Y por más difícil y frustrante que sea, yo creo que tiene que ser algo contra lo cual nosotros tenemos que luchar constantemente, ¿verdad? Y si aparece la oportunidad, bueno, pues tomarla, ¿verdad? Ocupar esos espacios, hacerlo con valentía, promover los cambios que se necesitan. Si nos encontramos chocando contra una pared y no se puede, bueno, dar un paso al costado, pero al menos intentar mover para adelante en esos cambios, esos proyectos que tanta falta hacen y que muchas veces dependen de nuestra capacidad en el lugar que nos podamos encontrar en la vida, ¿verdad?
Muchísimas gracias, ingeniera. Yo creo que las consultas ya acabaron. Queremos agradecerte por tu tiempo, queremos agradecerte por contarnos tus experiencias en la vida personal como profesional y principalmente por ser una inspiración. Yo estoy segura que usted es una inspiración para muchas de las chicas que nos encontramos hoy acá en el ámbito profesional y también una inspiración a poder hacer aquello que queremos hacer sin importar el género, porque somos mucho más fuertes, mucho más valiosas de lo que nosotras podemos ver. Y también decirle que le vamos a tener muy en cuenta porque tenemos muchos proyectos en los que queremos involucrar. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy. También queremos agradecerle a cada una de las personas que participaron y nos dedicaron su tiempo para escuchar lo que tenía que contar la ingeniera y queremos invitarle a todos y cada uno de ustedes a seguirnos en nuestras páginas. Estamos en Instagram, en Facebook como We Are Women in Engineering y también en nuestro canal de YouTube donde vamos a estar subiendo nuevamente la conferencia de hoy si es que alguien se encuentra interesado en ver algo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todas. Mucha fuerza para adelante, a no decaer, para atrás, ni siquiera para tomar impulso. Bueno, cuentan conmigo para lo que necesiten de verdad. Gracias, Erika, y gracias a todas. Muchísimas gracias. Entonces, procedo a cerrar la reunión y les agradezco a todos por su presencia. Buenas noches.